las instrucciones, entrar a movimiento, que es el segundo laboratorio, entrar a fricción y entrar a aceleración. Y en la tabla nos indican qué debemos hacer en cada uno de los laboratorios. Entonces, inicialmente nos dicen que entremos a fuerza neta, que ubiquemos las personas como indica la imagen y el texto de la primera columna, que hagamos una predicción, después de haber observado el movimiento, completar el cuadro siguiente y al final decir si hubo una suma de fuerzas moviéndose a la derecha, a la izquierda o si no se movió. Entonces iniciamos con la acción de la izquierda, que es la que me dicen que tengo que hacer, y es ubicar a dos individuos, uno más grande y uno más pequeño, azul y rojo a cada lado, que tengan el mismo tamaño y la misma ubicación en la cuerda. Aquí pues la predicción que yo haré es que se van a quedar quietos, porque tienen igual fuerza e igual distancia a la que se aplicaron en los dos cuerpos. Se pone en movimiento y se ve que por más que hagan fuerza los dos personas a cada lado, no se mueven. Entonces no hubo movimiento. Ni a la derecha ni a la izquierda se quedó quieto. Y la suma de fuerzas en ese caso fue de cero. Hubo equilibrio de fuerzas. En la segunda simulación, pues tocaba el mismo tamaño y distinta ubicación en la cuerda. Aquí yo supuse que se iba a mover a la izquierda porque estando más cerca este individuo iba a poder hablar más fuerte y ganarle los rojos, pero sucedió que cuando aplicamos la simulación, ninguno ganó. Acá tengo el pantallazo de que ninguno ganó. Y la suma de fuerzas también fue cero. Tercera medida fue diferente tamaño con igual ubicación. Acá el más grande son los rojos. Los dos grandes son iguales, pero el segundo individuo es uno más grande que el otro. Y en ese caso, yo predije que se movía a la derecha porque había más fuerza y evidentemente ganaron los rojos. Y la fuerza neta fue de 50 newton a la derecha. Aquí creo que también toca agregarle hacia la derecha. Hacia la derecha. Y por último, nos ponen a hacer con diferente fuerza, con diferente tamaño y diferente fuerza. Y también ganan los rojos. Aquí sí ya predije que se movía a la derecha. Para mí, una conclusión que yo creo que podríamos sacar es que la posición como que no iba a importar porque cuando la posición la cambié, siguió pasando lo mismo. Entonces yo creo que... Y acá, por ejemplo, no hubo ningún cambio entre el 50 anterior y el 50 de ahora. Entonces la posición no importa, importa es la fuerza que se haga a cada lado. Ese es un tema de fuerza neta, es decir, que si la fuerza neta es mayor hacia la derecha, se mueve hacia ese lado. Si la fuerza neta, que es la suma de las fuerzas, es mayor hacia la izquierda, se mueve a la izquierda. Y si las fuerzas son iguales y en sentido contrario, pues se equilibran y no hay movimiento. A continuación de movimiento nos piden hacer una cuenta con la suma de los dígitos de la identificación. Aquí era un 38. Valor que al final como que no se usó, ¿cierto? Y porque usamos el 190, no mentira, sí se usó, perdón, sí se usó el 190 para la simulación. Acá no tomé pantallazos porque pues la verdad es un pantallazo de lo que se está moviendo y entonces no le había mucho sentido tomar el pantallazo en ese sentido. Acá he visto confusiones en algunas personas que quieren hacer una gráfica de la velocidad máxima y lo que sucede es que la simulación llega hasta un punto en que hace la medición y luego a partir de ahí deja de medir. Entonces no es que llega a una velocidad máxima, sino que el contacto entre la fuerza y el movimiento dejó de hacerse, entonces ya no hay más experimento, por decirlo así. Ya la solución terminó ahí. Entonces, ¿qué nos piden acá? Que coloquemos la fuerza que ya nos dio, en este caso trabajar con 190 en el simulador. Acá sí de pronto hizo falta un poco el pantallazo, en el 190 va a ir en esta parte de acá, ya la muestro en otra diapositiva. Luego que coloque la imagen, según lo indique, en ese caso me piden que coloque la niña y la caja en el simulador vale 50 kilogramos y la masa de la niña vale 40 kilogramos, es decir que estoy moviendo 90 kilos de masa. Y con el señor que pesa 80 kilos y la nevera que pesa 200 kilos, estoy moviendo 280 kilogramos de masa. ¿Qué puedo predecir yo? Pues yo predije que se iba a mover más rápido porque acá había una niña pequeña y una caja de menor masa. Y que acá se iba a mover más lento porque era una nevera más grande y un señor adulto de mayor peso. Entonces, ¿qué pudimos ver? Que sí se cumplió, se mueve la caja y cada vez
lo hace más rápido hasta que llega a una velocidad de 40, que es el límite del simulador. ¿Y qué sucede con la rapidez? Pues yo puedo decir que la rapidez va a ir aumentando en ambos casos, solamente que en un caso se mueve rápido y en el caso del señor con la nevera se mueve más lento. Entonces de ahí nos piden sacar una conclusión y una gráfica que, pues bueno, no le encuentro mucho sentido, pero la voy a mostrar, que está confundiendo un poquito a la gente. Y pues lo que yo puedo saber es que de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Yo tengo una fuerza constante para mi ejemplo que es de 90 newton. Y tengo una masa niña caja sumadas de 90 kilos. Por tanto, la aceleración con la niña y la caja es de 90 kilos. Mi aceleración es 2.11 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa esto? Que mi velocidad va a ir aumentando por cada segundo 2.11 metros sobre segundo. Y para el caso del señor y la nevera, la masa es 280 kilos, por tanto la aceleración es 0,67 metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, acá está, bueno, aquí no escribí señor y nevera. Por lo tanto, para el señor y la nevera, la aceleración solamente es de 0,67. Por eso es que cuando en el simulador aparece la medición, el, el movimiento se hace mucho más lento, que es lo que yo escribí acá en la parte superior. Se mueve más lento que en el caso anterior de la niña y la caja. Entonces, al final nos piden sacar dos conclusiones y nos piden hacer una gráfica de fuerza versus velocidad. Y entonces ya a continuación les voy a mostrar esa parte. Estoy aquí corrigiendo el 0,67. Fue la velocidad, la aceleración de la caja de la nevera y el señor, que significa que se mueve a 0,67 metros por cada segundo que transcurre el tiempo. Entonces, como me piden una gráfica fuerza versus velocidad, lo que yo hice fue medir que a medida que pasaba la velocidad, que aumentaba la velocidad, que de hecho en el graficador llega hasta 40, la fuerza era la misma porque yo solamente apliqué una fuerza de 190 newton. Entonces, decir que la fuerza era 190, mi velocidad era de 5, la fuerza era de 10, sigue de 190, mi velocidad era de 10, y así es cada una. O sea, una gráfica que no le encuentro mucho sentido, porque en ese caso la fuerza siempre fue constante y la que fue aumentando fue la velocidad. Podría haber hecho una gráfica de cómo cambiaba la velocidad cuando la fuerza, bueno, y hay otras gráficas diferentes, pero ese era el objetivo de la gráfica, una gráfica fuerza versus rapidez o versus velocidad. Pero ¿qué puedo concluir? Pues que si yo dejo la fuerza constante, ¿sí? A mayor masa, que fue lo que hice yo, masa nevera señor 280, masa caja niña 90, a mayor masa, menor aceleración y por tanto menor cantidad en el aumento de la velocidad. Y también puedo concluir que a mayor aceleración, mayor cambio de velocidad por segundo. Y por tanto el movimiento es mucho más rápido. Podríamos ver que a veces subía a 0,67 por cada segundo en el caso del nevera y señor, o a 2,11 metros por cada metro por segundo en el caso de la niña y la caja. La tercera práctica nos habla acerca de la fricción. Nos piden hacer esta cuenta de la fricción, pero al final no la usamos. ¿Sí? Esa cuenta nos da 380, en el caso que yo usé fue el 38, y da 380, pero esa fuerza no se usa. Nos piden dejar la misma masa, es decir, en ese caso creo que trabajé con la caja, hacer una descripción de lo que pasa y contestar las preguntas. Entonces, aquí la masa, como que usé la de la nevera, o como que lo hice con una nevera y la caja, que eso no lo pide la guía, pero yo lo hice como para explicar el concepto. Sí, acá lo hice con caja y nevera. Y pues acá está arriba desde mucha fricción hasta poca fricción. Yo voy a empezar de abajo hacia arriba sin nada de fricción hasta mucha fricción. Entonces, ubicando en esta diapositiva de acá, que vamos a ver si se me logra ver un poco esta imagen. Yo lo que hice fue, bueno, ubicarlo como dice la indicación arriba, marcar todas las opciones de acá, fuerza, suma de fuerzas, masas, que se vea la velocidad, que se vea cada uno de los conceptos. Y nos pedían que dejáramos acá sin nada de fricción, luego con media fricción y luego con mucha fricción. Y que fuéramos usando fuerzas distintas, no la que digo arriba que se calculó, sino que usáramos fuerzas distintas hasta que eso se empezara a mover. Predijéramos movimientos y contestáramos preguntas. Entonces, describiéramos movimientos y contestáramos preguntas. Entonces yo acá
lo hice adicionalmente con caja y con nevera para que miraran algo. Entonces dice, sin nada de fricción, esa es mi descripción, sin nada de fricción, al aplicar 1 newton de fuerza, la caja no se mueve, que eso fue lo que me pasó cuando coloqué acá un 1, y luego le puse un 2 y la caja se empezó a mover muy lentamente, ¿cierto? Muy lentamente, pero se empezó a mover. Entonces, ¿qué concluí yo por acá? Que sin fricción la caja fácilmente se pone en movimiento al aplicar una fuerza pequeña. Pero ya con la nevera, eh, la fuerza que tuve que usar para que la nevera se moviera fue de 43 newton, es decir, que con mayor masa toca aplicar más fuerza para que se ponga en movimiento. Otra pregunta es acerca de la velocidad, entonces yo contesté que la velocidad va aumentando lentamente cuando la fuerza neta, la suma de ellas, es mayor que cero, es decir, acá cuando apareció ya como que un 1, entonces la caja se empezó a colocar en movimiento. Segunda variación, le aumento a la fricción, le aumento de nada a mucho, lo pongo en toda la mitad. Y ahí yo encuentro, buscando valores hasta que los pude encontrar, que con fricción media, al aplicar una fuerza de 126 newton, es que se puede mover, se puede poner la caja en movimiento. Antes era con 2, ahora es con 126. Pero ya arranca de una vez con una fuerza mucho más rápida que antes. Ya la fuerza aplicada es de 32 newton. La fuerza neta o la suma de las fuerzas, es decir, la fuerza de resta de la fricción contra la fuerza que yo le apliqué, que fue de 126, ya dio 32. Entonces la caja se movió mucho más rápido que cuando le apliqué 2 newton. Y la fuerza neta era menor. Y cuando traté de moverlo con la nevera, una sorpresa, que esto no pasa de 500, este simulador, y entonces la nevera no se movió en ningún momento. Acá podemos ver en esta imagen que con 500 la nevera nunca se movió, nunca se movió. Entonces, ¿qué se puede concluir acerca de la velocidad? Pues que se mueve más rápido que en el caso anterior, que sin fricción, ya que se usa una fuerza neta, una fuerza mayor de 126 y una fuerza neta mucho más grande. Y por último, entonces lo hago con mucha fricción. En ese caso, obviamente, si la nevera no se movió con media fricción, pues no se va a mover con toda la fricción, no se mueve la nevera, ya mucho menos. Y también acá puedo encontrar que con mucha fricción, al aplicar 251 newton de fuerza, casi no se mueve la caja, ¿sí? La fuerza neta es de 63. La nevera pues nunca se va a mover. Entonces, con la fricción tan alta, la nevera no se mueve, ya que requiere de mucha fuerza. Y la caja se mueve cuando se aplican 251 newton. Y que cuando empieza a moverse, se mueve más rápido que en los casos anteriores porque la fuerza neta ya es de 62 newton, cuando aplico una fuerza de 251 newton para que la fuerza neta sea 62 newton. Entonces se mueve mucho más rápido que en el caso anterior. Conclusión, pues que a mayor fricción, ¿qué puedo decir de la fricción en una fuerza? Que para vencer la fricción, a veces es más complicado si el cuerpo pesa más, pero cuando ya lo hago mover, ese se mueve con mayor velocidad. Y que cuando la fricción es mucha, un cuerpo no puede moverse. Por lo tanto, aquí hay un concepto que pronto no entra acá, que es el coeficiente estático y coeficiente cinético, que son dos coeficientes de la misma fricción, solamente que cuando un cuerpo está en movimiento, ya la resistencia es menor que cuando usted apenas lo quiere poder a moverse por primera vez, es decir, que está totalmente en reposo. Es más complicado mover un cuerpo que si el cuerpo ya se estaba moviendo. Eh, entonces la fricción estática es mucho mayor que la fricción cinética. Y por último nos piden la aceleración, que nos dan acá este valor para calcularlo con nuestra suma de la identificación. A mí en el caso del que estoy trabajando dio 285, pero viendo algo que tocaba hacer, me tocó usar 300 para que fuera más práctico porque, bueno, ya voy a explicar ese caso ahí. Entonces, ¿qué nos pedían con esto? Colocar unas fuerzas de un resultado de la ecuación con 285, colocar esa fuerza en el simulador, seleccionar las masas que nos piden, que en ese caso es la caja, el señor y un bote de basura que ya no están en la simulación, que entonces no se pudo hacer con ese bote de basura. Para la segunda columna medir el tiempo y para finalmente hacer una descripción de lo que sucede en el simulador. Entonces, yo como le digo, tuve que usar la nevera porque no encontré el bote y también usé el niño para hacer como una medición. Entonces, cuando yo le coloqué para hacer 285 era complicado medir porque esta medición toca hacerla en un celular aparte o en un temporizador aparte porque en la simulación no viene con temporizador. Entonces, yo lo que hice fue
usar 300 y hacer 3 mediciones, que es lo que se hace en el caso de un experimento, hacer varias medidas, para ver que aproximadamente o más o menos, así a vuelo de pájaro, no lo voy a hacer exactamente, se tarda 9 segundos en alcanzar la velocidad máxima del simulador, que es llegar a 40 metros por segundo, que es la velocidad máxima que marca el medidor de la simulación. En el caso de la aceleración, ahí aparece que es de 4,12 metros por segundo cuando yo empujo la caja y tarda 9 segundos en llegar a su máxima velocidad del simulador. Entonces yo creo que describo que el cuerpo se mueve más rápido ya que es el de menor masa de los tres. Luego este pesa, esta masa además de 50 kilogramos, para recordarles ahí. Con el señor que pesa 80 kilogramos, pues entonces ya la aceleración es de 1,88, mucho más pequeña, porque él tiene más masa. El cuerpo se mueve más despacio porque tiene menos aceleración y le tomó aproximadamente 20 a 21 segundos llegar a su velocidad máxima. En el caso de la nevera, no se mueve porque la fuerza de fricción es muy grande, y hablando del caso en que estamos en media fricción, porque estas mediciones las hice en media fricción, no decía en qué fricción hacerlo. Y entonces aquí la aceleración sería 0 metros sobre segundo cuadrado. Y también usé la niña, porque en el mólico no estaba el bote, y la niña, que pesa solamente 40 kilos, ella, su aceleración es de 5,63 metros sobre segundo cuadrado. Para concluir así que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. A mayor masa, menor aceleración. Es una pregunta que se parece un poco a la segunda, que además viene de esta fórmula que fuerza, según la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y eso sería como la pregunta uno, tratando de hacerla muy rápido, esperando que pausen este video para que lo entiendan y pues para que la grabación no sea tan larga porque no me gustan grabaciones tan largas.